Ser médico es más que un título. Más noble que decirlo es sentirlo. Es ciencia, paciencia y decencia. En medicina nunca se deja de estudiar. Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso denominado Temas Selectos para disminuir la queja en los servicios de salud. Y recordarles que somos una institución pública especializada en contribuir a dar solución a las inconformidades originarias en la atención médica a través de los medios alternos como son la gestión, la conciliación y el arbitraje. Y con ello colaboramos en la mejora de la calidad de los servicios médicos y participamos en tutelar el derecho a la salud y la seguridad del paciente. En nuestros procedimientos de asesoría, lo que se trata es brindar una orientación médico-legal tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios y también de informarles de los derechos que les asisten. A través de la gestión inmediata se permite dar una solución inmediata a las inconformidades derivadas por trámites administrativos, por alguna falta de atención médica, por la negación o el retraso injustificado en el servicio de salud. A través de la conciliación, invitamos a que las partes lleguen a un acuerdo ante un conflicto de intereses. Y el arbitraje, que es una propuesta que la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico hace como tercero ajeno al conflicto que hace a la parte usuaria y al prestador del servicio de salud para resolver una controversia, cuya resolución debe de ser acatada por ambas partes una vez agotada la etapa conciliatoria. En esta mañana me quiero saludar con muchísimo agrado y sobre todo agradecer como siempre que esté al pendiente de los trabajos que se realizan en materia de salud al maestro Francisco Javier Fernández Clamón, secretario de Salud del Estado de México. Saludamos con agrado al maestro Eulalio Francisco López Millán, comisionado de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. También queremos agradecer al maestro Baruch Delgado Peña, coordinador de salud del Instituto de Salud del Estado de México. Saludamos también al doctor César Humberto Botello Ortiz, jefe de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de México. Y sobre todo el personal de salud que en esta mañana nos hacen el favor de su presencia. Sean todos bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando un tema de vital importancia, ya que se tocará el marco jurídico de la práctica médica, cuyo objetivo es capacitar al personal sobre las obligaciones y consecuencias que debe de asumir ante las actividades en el ejercicio profesional. Y para disertar sobre este tema tan importante, estará a cargo del licenciado Lorenzo Alejandro Reyes Gutiérrez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una especialidad en Derecho Judicial, un diplomado en Juicios Orales, egresado de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. Ha sido abogado postulante y ha participado en varios bufetes jurídicos. Ha sido agente del Ministerio Público de la Federación y actualmente se desempeña como consultor jurídico en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. Ha sido ponente en diversos cursos y congresos. Cedo el uso de la palabra al licenciado Lorenzo Alejandro Reyes Gutiérrez. Su micrófono, licenciado, si es tan amable. Perdón. Nuevamente, le agradezco mucho la presentación, licenciada Janet. Como bien lo ha indicado, es muy importante el marco jurídico de la práctica médica en nuestro país. Es un país de leyes, es un país que tiene una amplia reglamentación, la emisión de leyes, de normas, de reglamentos, dentro de ellas, bueno, la Ley General de Salud,
reglamentos, normas oficiales mexicanas, dentro del derecho sanitario, que establecen los servicios de salud en los trabajadores de estos servicios. También se tocarán algunos aspectos en la presente ponencia de omisiones, faltas o incumplimientos, como bien lo establecido, si no se acata la normatividad de la cual el prestador del servicio de salud tiene la obligación de observar, pues se podrá incurrir en algunas faltas que puedan ser sancionadas por ese incumplimiento o obligación. También se establecerán algunos aspectos civiles, en algunos aspectos penales, administrativos, sobre todo tratándose de servidores públicos, como lo son en diversos hospitales o dependencias que brindan estos servicios. Bien, iniciamos con nuestro marco constitucional, en la cual establece el artículo 4º. Vamos a ver algunos artículos. Iniciamos con el artículo 4º constitucional, en el cual, bueno, pues nos establece, en primer lugar, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protege o protegerá la organización para su desarrollo. En su fracción tercera, es muy importante establecer que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación con las entidades federativas en materia de salubridad en general. Dispone en su fracción 16ª, fracción 16 del artículo 73 de la Constitución, de nuestro marco normativo más importante, en el cual esta ley definirá el sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con esta salubridad en general. Dentro del artículo 73, pues bueno, nos marca las facultades del Congreso, que obviamente es la emisión de leyes, la aprobación, los procesos legislativos que se llevan a cabo ante esta instancia, esta institución, bueno, este Congreso. Su artículo 73 dice que son facultades del Congreso, pues bueno, la admisión de nuevos estados de la República. Dentro del artículo que comentaba, el 16º, nos determina que para dictar leyes sobre la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, migración y emigración, y lo más importante, que es nuestro tema central, y salubridad general de la República. Tiene 4 fracciones que establece esta norma, en la cual la primera de ellas nos establece que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias para toda la República, para el país. En el caso de epidemias de carácter grave, en peligro de invasión, de enfermedades exóticas, así nos lo establece la Constitución del país, la Secretaría de Salud deberá de tomar o tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva en sus disposiciones, deberán ser obedecidas por las autoridades de nuestro país. Este aspecto pues es muy importante porque acabamos de pasar un aspecto grave de la pandemia, en donde, bueno, inmediatamente deben de tomar las medidas sanitarias que deberán seguir como medidas preventivas, independientemente que en un momento oportuno ya en conjunto se irán
estableciendo los marcos legales a seguir. Sin embargo, bueno, así se llevó a cabo en nuestro país las medidas preventivas. Vamos a ver en el artículo 5º constitucional, dentro de otros marcos legales que tiene nuestra Constitución política. El artículo 5º constitucional hace alusión que en nuestro país existe libertad para cualquier actividad profesional, siempre y cuando sea lícita. Son profesionales que necesitan título. ¿Cuáles son las profesiones que necesitan título para el ejercicio de su profesión? ¿Qué condiciones deberán de llenarse para obtenerlo y las autoridades que deberán expedirlo? En general, para el ejercicio de la medicina es obligatorio contar con el título respectivo. Esto es indiscutible. Está muy normado, muy marcado por nuestra Constitución de las profesiones de las cuales se exige título, y esta es una de ellas, la medicina, sin excepción. Habrá muchas otras, la abogacía, la arquitectura, muchas profesiones, pero en el término central, que es nuestra rama, la medicina. Nos indica que, bueno, las entidades, la ley determinará cada una de las entidades federales o federativas de las cuales se exige título. Hay una ley reglamentaria precisamente de este artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. En el artículo 1º de esta ley reglamentaria nos dice que el título profesional es un documento expedido por las instituciones del Estado y descentralizadas o por instituciones particulares que tengan reconocimiento y validez oficial para estos estudios. A favor de la persona que haya concluido estos estudios correspondientes o que haya demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con las leyes para la materia y otras disposiciones aplicables. En el caso de la Ley General de Profesiones, tenemos perfectamente normado que nuestro título, como lo establece aquí en este artículo, haber demostrado. ¿A qué significa haber demostrado? Bueno, pues haber aprobado un examen profesional, haber ostentado una tesis profesional, tener los conocimientos suficientes, necesarios, y bueno, ser expedidos por la autoridad competente, avalados por el Estado. Artículo 5º constitucional también establece para el ejercicio de varias especialidades que se requiere la autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo probarse debidamente, en primer lugar, bueno, haber obtenido título relativo a una profesión en términos de esta ley. Segundo, comprobar en forma idónea haber realizado los estudios especiales o especializados de perfeccionamiento técnico científico de la ciencia o rama especializada en la medicina de que se trate o la ciencia de que se trate. Bien, continuando con nuestra ley del ejercicio profesional, de acuerdo al artículo 3.28 del Código Administrativo del Estado de México, menciona que todas las profesiones creadas o que fueren en el futuro en una de las ramas o especialidades requerirán título y cédula para su ejercicio. El ejercicio especializado, bueno, es muy importante. Hay una parte que nos establece nuestro código administrativo, que dice: para los efectos de este título se entiende como profesión la facultad adquirida. La profesión a la facultad adquirida a través de la formación académica de tipo medio superior superior para prestar los servicios profesionales. Para el ejercicio de la profesión del Estado se requiere cumplir con las disposiciones de la normatividad correspondiente.
La autorización para el ejercicio profesional de los extranjeros, bueno, también estará sujeta al 3.32 de esta ley para su legalización. También nos habla sobre asociaciones profesionales, que lo tenemos muy presente en los profesionales y colegios y asociaciones. Dice el capítulo 3 del Código Administrativo del Estado de México que las asociaciones profesionales deberán o podrán constituirse en el Estado de México, como son colegios, entendiéndose por estos a las asociaciones de profesionales que obtengan su registro correspondiente ante la Secretaría de Educación. Esto es muy importante. Bueno, tenemos mucho contacto nosotros como Comisión de Arbitraje Médico con los colegios y asociaciones profesionales. Sin embargo, para el ejercicio de la medicina, también nos establece que debe de tener un registro ante la Dirección General de Profesiones, que es la constancia de haber cursado una carrera, tener título para ejercer en nuestro país. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, emitirá cédula profesional, la cual es reconocida por las entidades de cualquier nivel, así como la sociedad mexicana. Dicho documento avala la capacitación del profesionista para ejercerla en el ámbito de la salud. Bien, dentro de este aspecto, como lo comentaba, hay muchos, es muy marcado y muy normado el ejercicio profesional, sobre todo en nuestra área médica, que es en el ejercicio especializado de la cirugía. La ley reglamentaria del artículo 5º constitucional también establece en su artículo 2.72 bis que para el ejercicio de cualquier procedimiento médico quirúrgico se requiere de la especialidad 1. Tener cédula de especialidad legalmente expedida por las autoridades educativas competentes, certificado vigente de especialidad que acredite la capacidad y experiencia para la práctica de procedimientos técnicas correspondientes en materia de acuerdo a la Lex Artis. También nos señala este propio artículo 272 que establece unos aspectos de cirugía plástica y reconstructiva relacionada con el corregir y el entorno de las diferentes zonas y regiones del cuerpo. Esto es muy importante, que nos ha hecho mucho hincapié en la práctica médica y está debidamente normado en nuestra Ley General de Salud, en su artículo 272 bis 1 y 272 bis 2 para este ejercicio. Como también hemos tenido en la comisión muchos casos en los cuales pues requieren estar debidamente normados y reglamentados el ejercicio profesional de esta especialidad. Bien, también nos señala un aspecto, ahorita vamos a entrar a los aspectos sanitarios, para el ejercicio profesional de todas las actividades médicas de los profesionales de la salud. En su artículo 83 de la Ley General de Salud establece que los que ejerzan las actividades profesionales, técnicas, auxiliares y de especialidades deberán de poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que lo expidió, título, diploma, número correspondiente de la cédula en su cédula profesional, certificado de especialidad vigente, igual que se deberán de considerar los documentos relativos para el ejercicio de estas actividades. Deben de ser públicos, deben de ser a la vista para nuestro ejercicio profesional. Y bien, vamos a entrar en una parte muy importante que es de nuestro marco jurídico en la práctica médica, que nos establece la Ley General de Salud. Reglamenta el derecho a la protección de la salud, que toda persona tiene derecho en nuestro artículo 4º constitucional. Ya lo marcamos perfectamente. Este entorno jurídico de la medicina nos señala muchos aspectos sanitarios, sobre todo pues, en nuestra Ley General de Salud,
que establece en nuestro artículo segundo. Primero, bueno, la Ley General de Salud, en su artículo primero, establece que la presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud, que tiene toda persona en términos del artículo cuarto, ya lo vimos en constitucional, y en nuestro artículo segundo establece que la Ley General de Salud refiere el derecho a la protección de la salud y tiene algunas consideraciones o algunas siguientes finalidades. Dentro de ella, me voy a permitir darles a conocer algunas que establece este artículo, que es el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. La protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven el ejercicio, que coadyuven la creación y conservación de las condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. Dentro de la fracción cuarta, la extensión de actividades solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación y mejoramiento, restauración de la salud. En el quinto, el disfrute de servicios de salud y la asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Bueno, el Estado marcará las disposiciones en las que deban de brindarse estas. Y hay muchos aspectos que nos señala este artículo segundo de la Ley General de Salud para la prestación y protección de los servicios de salud. Su artículo tercero también nos señala los términos que esta ley en materia de salubridad general deberán de observar. En los términos de esta ley en materia de salubridad general, la fracción primera nos determina la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones 1, 3 y 4 de esta ley. Segundo, de la atención médica. Y 2 bis, de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Es muy importante este artículo 34 en estas fracciones que nos señala la Ley General de Salud, en el cual, bueno, se establece que para los efectos de esta ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en varios aspectos, que son, el número 1, servicios públicos a la población en general. Número 2, servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, a los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios. El tercero, servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contrate. Otros que se presten de conformidad a los que establezca la autoridad sanitaria. Bueno, está perfectamente regulada lo que es la prestación del servicio de salud, en qué marco o cuál es la normatividad en la que deben de cumplir, de acuerdo al artículo 34 de esta ley. Inclusive, se relaciona también con el artículo 5º constitucional. Posteriormente, nos señala el artículo 78 de la Ley General de Salud, que señala en el ejercicio de las profesiones de las actividades técnicas y auxiliares y de las especialidades para la salud, se estará sujeto a lo siguiente. Primero, la ley estará sujetos a una ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Acabamos de nombrar algunas en las cuales tenemos que acatar para este ejercicio.
las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre autoridades educativas y autoridades sanitarias. Tercero, las disposiciones de esta ley y demás normas jurídicas aplicables. Las leyes que expidan los estados con fundamento al artículo 5º y 121, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de México, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 78 de esta ley reglamentaria para el ejercicio de estas actividades establece algo muy importante, que es la coordinación conforme a la ley, cómo definan el prestar estas actividades, el prestar nuestro actuar médico. Posteriormente nos señala el artículo 79 para el ejercicio de la salud, establece: para el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, de trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y a las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables que rigen y que requieren de los títulos profesionales y certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Inclusive, también se establecen que deberán de estar certificados por los colegios de las diferentes especialidades para el ejercicio de esta profesión. También vamos a ver otros aspectos importantes que son las normas sociales mexicanas. Las normas sociales mexicanas, es importante primero determinar qué son estas normas sociales mexicanas, a qué se refieren, para qué nos sirven, cuál es su finalidad. Las normas sociales mexicanas, como se establece, como está en la presentación, no así las vamos a encontrar en nuestro marco jurídico, nuestro marco normativo que nos rige en nuestro país, como NOM. Estas normas sociales mexicanas son en diferentes ramas, se establecen en muchas áreas, muchos aspectos. El que nos interesa, bueno, es en la materia médica, hay en arquitectura, en ingeniería, en el comercio, en muchas normas oficiales mexicanas. Bueno, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben de reunir los procesos o servicios cuando estos constituyen un riesgo para la seguridad, los servicios que se brindan o que puedan dañar a la salud humana. Estas normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la entrada en vigor de estas. Sin embargo, deben de ser analizadas por diferentes áreas, diferentes dependencias que en su conjunto deberán ser discutidas con el Estado, con la Secretaría General de Salud. ¿Qué es o para qué nos sirven las normas sociales mexicanas? Bueno, pues son regulaciones técnicas obligatorias expedidas por dependencias competentes que tienen como finalidad establecer las características que deben de reunir estos procesos o estos servicios, tratándose de nuestra materia, los servicios de salud. De acuerdo a la Ley General de Salud, en nuestro artículo 13, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, dictar las normas sociales mexicanas que quedarán sujetas o sujeta a la protección de todo, en todo el territorio nacional, de los servicios de salud, en las materias de salubridad general, y verificar su cumplimiento. Este artículo 13 de la Ley General de Salud nos establece varios aspectos.
dentro de los cuales en el inciso A corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, dictar las normas oficiales mexicanas que quedarán sujetas a la prestación en todo el territorio nacional. Estas son de observancia general en todo nuestro territorio nacional, para brindar los servicios de salud en materia de salubridad general. Verificar su cumplimiento, bueno, estarán las autoridades competentes para establecer estas normas oficiales mexicanas. Vamos a ver algunas normas oficiales mexicanas que, bueno, les quise presentar. Son bastantes normas oficiales mexicanas, dentro de ellas, bueno, las normas sociales, la más importante de ellas, sobre la cual trabajamos mucho en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para verificar el acto médico, que es la norma oficial 004. La NOM 004 SSA 3-2012 del expediente clínico, que nos establece que son los instrumentos que tienen como objetivo sistematizar, homogeneizar, actualizar el manejo de alguna actividad en especial dentro de las actividades del área médica. Existen actividades dentro de las normas de diversas profesiones, técnicos, auxiliares y de observancia general. Vamos a ver también otras de las normas oficiales mexicanas, que es la 013, en materia de prevención y control de enfermedades bucales. Es muy frecuente la inconformidad en este tipo de actividades, de las cuales deben de regirse los prestadores de este servicio, dentistas, especialistas en esta rama, de las cuales en muchas ocasiones sus actividades dejan de observar. Es muy importante, van compaginadas, van amalgamadas con el expediente clínico de la 004, la norma 013, donde establece qué es lo que deben de cumplir estos especialistas para el ejercicio del control de enfermedades bucales. También nos establece en materia de anestesiología la norma oficial mexicana 06, que también establecen muchos aspectos que deben de cumplir para la práctica de la anestesiología. Todos estos aspectos son muy importantes. Esta norma 06, pues bueno, nos refiere dentro de su campo de aplicación cómo debe ser aplicada la práctica de la anestesiología en los establecimientos y prestadores de servicios para la atención médica, para la práctica de la anestesiología, y bueno, una serie de lineamientos, como todas las normas oficiales mexicanas, que deben de cumplir para el manejo transanestésico, postanestésico. Bueno, es muy importante todas las normas oficiales mexicanas. Solamente señalamos algunas de ellas. Sí es muy importante establecer que son de observancia general y obligatorias en todo el territorio nacional para el ejercicio de la medicina. Se compaginan mucho con las guías de práctica clínica, de las cuales, bueno, son de observancia general. Estas son obligatorias, las guías de práctica clínica, bueno, aunque no son de carácter obligatorio, pero sí tienen un peso fundamental para nuestro actuar médico. Vamos a ver también otro de los aspectos de los aspectos sanitarios que nos va a establecer el Código Civil. Vamos a entrar en unas materias que son importantes, prácticamente las materias civil, administrativa y penal, que son las que observamos mucho en nuestra práctica médica. Dentro de ellas, la materia civil, el Código Civil nos establece que en su artículo 1.16 que el desconocimiento de las leyes a nadie
las excusas de su cumplimiento. ¿Qué pasa? Que en muchos, en el ejercicio de la medicina, varios prestadores de los servicios de salud nos refieren que pues llevan a cabo sus procedimientos médicos. Miren, mi práctica médica, yo tengo más de 30 años ejerciendo en la medicina, no he tenido ningún problema, y surge cuando llega a la Comisión de Arbitraje Médico, el prestador de servicio que en algunos aspectos desconoce, sobre todo algunas normas sociales mexicanas, algunas leyes, algunas normatividades. Bueno, dicen, tenemos saturación de trabajo, licenciado, me pongo a observar la norma oficial mexicana o me pongo a atender a mis pacientes, o qué es lo que hago. Bueno, esto tendrán que observarlo, es indiscutible. Las leyes en nuestro país son muy rígidas, las leyes en nuestro país para el ejercicio de la práctica médica son muy rígidas y deberán de observarse. Por eso vienen las sanciones, por eso vienen los procedimientos administrativos, tratándose de servidores públicos, que en su momento lo vamos a ver. La inobservancia a las leyes no las exime de su cumplimiento. No tenía conocimiento de este reglamento, no tenía conocimiento de esta norma. Tengo 30 años ejerciendo la medicina y nunca me ha pasado ninguna inconformidad. Y cuando se les presenta, bueno, pues muchos de los médicos dicen, bueno, sé que existe esta ley, pero bueno, no tenía la dedicación de ver a qué se refiere. Bueno, pues este artículo nos refiere en materia general que pues no lo excusa de su cumplimiento el no haber tenido desconocimiento de esta ley. Más adelante vamos a ver también en el propio Código Civil, en su artículo 7.827, que menciona que quien carezca de título profesional y ejerza la profesión para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrá derecho a cobrar retribución para el ejercicio o para sus servicios en los que haya prestado. Este artículo 7.827 tiene mucha relevancia, sobre todo cuando los médicos en este caso los pacientes reclaman o tienen inconformidades sobre estos servicios, el por qué yo le voy a retribuir, o por qué le voy a pagar, o por qué tengo derecho a cobrar. Bueno, porque está normado en el 7.827. Si tiene título, deberá poder cobrar o será retribuido en la prestación de servicios. Después nos señala nuestro Código Civil algunos aspectos sobre las expensas, pago de honorarios, cobros individuales. En materia civil, posteriormente vamos a ver algunos aspectos relevantes, que es sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva civil, que es muy importante para el ejercicio de la práctica médica, el cómo podrán ser exigibles cuando se realiza una mala práctica médica. Bien, continuando con nuestra materia, con nuestras materias, en materia penal es muy importante, aquí nos señala el artículo 228, la responsabilidad en que puede incurrir el prestador de servicio médico. Y nos establece que los profesionales, artistas, técnicos y auxiliares serán responsables de los delitos que cometan por el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las contenidas en la Ley General de Salud. Esto es muy importante. Nos lleva a un artículo que va de la mano, que es el artículo 229, que se especifica nuestra materia de salud.
El 229 de nuestro Código Penal Federal establece que se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsivo para hacerse cargo de la atención de un lesionado o un enfermo, abandonen su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. El artículo 230 también, continuando con nuestro Código Penal Federal, establece las sanciones en que se puede incurrir. Se impondrá prisión de 3 meses a 2 años de prisión, hasta 100 días multa y suspensión de 3 meses a 1 año para juicio del juzgador a los directores, encargados, administradores de cualquier centro de salud en las que incurran algunos de los siguientes casos. Este aspecto lo hemos visto y se ha acercado mucha gente, muchos usuarios inconformes con la prestación de los servicios de salud de algunos centros encargados, algunos hospitales, sobre todo. Dice el artículo 230 en su párrafo primero: impedir la salida del paciente cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo gastos que tengan pendientes de cubrir. Retener sin necesidad a un recién nacido por motivos a los que se refiere al final de este párrafo anterior, es lo que nos refiere a los que sin causa justificada o por reclamo de algún adeudo, sabe que no puede salir su paciente, lo tendremos retenido hasta que no cubra con la totalidad en la cual se comprometió al inicio de su tratamiento o al solicitar la prestación de este servicio. Retardar o negar por motivo o sin motivo alguno la entrega de un cadáver, excepto cuando lo requiera la autoridad competente. En esto se refiere el artículo 229, 230 y 228 en materia penal. Vamos a ver también dentro de nuestro Código Penal del Estado de México, en su capítulo tercero, cuáles son los delitos en el ejercicio de las actividades profesionales o técnicas. Hay algunos artículos que establecen nuestro Código Penal, que es el 182 al 184, que hace referencia a aquellos delitos cometidos en el ejercicio de las actividades profesionales o técnicas. Los médicos, cirujanos, parteros, enfermeros o demás profesionales similares o auxiliares, de los cuales deban de determinar que su actuación es contrario a la ley o que dicte la teoría o práctica médica vigentes, en los cuales serán acreedores a una sanción. Nuestro artículo 181 establece que cometen este delito. Primero señalan, bueno, 4 aspectos que habla sobre los abogados que abandonan el mandato, sobre abogados que les ponen en custodia los casos y los abandonan. Y pues bueno, lo que nos refiere y nos atañe a nuestra materia, que es la materia de salud, dice: a los responsables de este delito se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y 50 a 300 días multa, además de 6 meses a 2 años en la suspensión del derecho a ejercer la actividad profesional y la privación definitiva en caso de reincidencia. El Código Penal, en nuestro artículo 182, también establecen algunas penas que señala. En este caso, bueno, nuestra fracción primera dice que los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la capacitación de algún lesionado o enfermo, abandonen su tratamiento sin causa justificada. Y también establece que quienes nieguen este servicio cuando se trate de una notoria urgencia o por exigir el pago anticipado de los servicios de salud. Esto obviamente tratándose de una extrema urgencia. Sabemos que tenemos como prestadores de servicio de salud, bueno, la atención médica inmediata,
Y si se trata de una urgencia de una persona en la cual está en peligro su vida, en peligro grave de su salud, pues bueno, aquí nos establece que si se abandona, bueno, podemos incurrir en algunas faltas o al abandono, inclusive abandono de paciente. Nuestro artículo 183 y 184 del Código Penal de la materia en el Estado de México nos dice que al profesionista que con actos propios de su profesión o abusando de su actividad profesional cometiera algún delito doloso o compare a su ejecución con otros, se le impondrá prisión de 1 a 4 años de prisión. Bueno, cuando están ligados a alguna otra conducda. Hay aspectos muy importantes aquí también que nos establece nuestro Código Penal, tratándose de prestación también de servicios de salud. El artículo 185 establece que a los propietarios, responsables o encargados o empleados o dependientes de una botica o farmacia que sustituyan una receta por otra, específicamente recetada, se les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y 50 a 700 días multa, salvo de que se trate de medicamentos genéricos y bueno, están debidamente normados por nuestras autoridades. Hay otro aspecto también importante que nos establece el Código Penal en nuestro artículo 186, que dice que sin causa y sin motivo justificado con perjuicio de alguien y sin consentimiento de éste que pueda otorgar, revele algún secreto o comunique o haga comunicación reservada que se le haya confiado en su ejercicio profesional y sin ningún motivo por su cargo o comisión lo revele, se le impondrá de 5 años de prisión a 30 días multa. Hay un aspecto también muy importante que nosotros lo vemos dentro de la comisión, cuáles son los aspectos que se deben de cuidar en materia de reserva de datos personales, sobre todo por la integración de los expedientes clínicos, los expedientes de queja que nosotros manejamos, debemos de ser muy cuidadosos en nuestros aspectos. Pero bueno, esta ley refiere a los médicos en el ejercicio profesional, en un enfoque en este aspecto, en la revelación de secretos que se le han confiado para el ejercicio profesional. Establece también otro aspecto, nuestro Código Penal o nuestra legislación penal, cuando se trata de usurpación de funciones públicas o de profesiones. El artículo 176 nos establece que comete el delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones al que sin ser funcionario público se atribuye ese carácter, o ejerza alguna función pública sin derecho, y quien se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista, o grado académico que sin tener título legal ejerza los actos propios de una profesión sin título y sin autorización legal. Es muy delicado. En nuestra rama, en nuestra área médica, nos ha tocado ver a algunos médicos que, bueno, pues carecen de alguna especialidad. Sin embargo, este delito es muy específico. No tener el título, no tener el grado académico para su ejercicio, en las cuales, pues bueno, pueden incurrir en alguna de estas faltas de carácter penal. También vamos a ver los aspectos administrativos. Estos aspectos administrativos, bueno, atañen principalmente, o no principalmente, son los que atañen a los servidores públicos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a los que brindan los servicios de salud en los diferentes hospitales de diferentes instituciones, por referir a algunas del Instituto de Salud, de ICEMIM, de algunas otras
entidades o instituciones públicas. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios es muy clara y nos establece que, en su artículo primero, que la presente ley es de orden público y de observancia general en el Estado de México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para determinar las responsabilidades administrativas de los servicios públicos a los que me estaba refiriendo, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en las que estos incurran, las que correspondan a los particulares involucrados por faltas administrativas graves o por procedimientos para su aplicación. Voy a hacerles en un momento algunos aspectos de los cuales esta Ley de Responsabilidades Administrativas se establecen cuando se tratan de aspectos graves y no graves. Sin embargo, establece que son servidores públicos las personas que se desempeñan cargo o comisión en los entes públicos, trátese del ámbito estatal o municipal, conforme a lo dispuesto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, del Estado, quienes sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales deberán observar el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Los principios de esta disciplina, legalidad, con objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Bueno, aquí la ley nos establece varios aspectos. En su artículo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México Municipios nos establece en la fracción primera establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. El segundo, establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades que tienen las autoridades competentes para tal efecto. También nos establece en su fracción tercera, establecer las faltas particulares en los procedimientos para la sanción correspondiente. En su fracción cuarta, determinar los mecanismos de prevención y corrección e investigación de las responsabilidades administrativas. Estos aspectos son muy importantes. También se establece, y lo hemos observado en muchas dependencias, que no solamente, bueno, pues son la aplicación de las sanciones, los procedimientos administrativos en los que incurren los prestadores de los servicios de salud, sino también hay aspectos que deben tomar en cuenta mucho, en este caso las contralorías o las autoridades que deben de, como lo establece aquí la Ley de Responsabilidades, que establece prevención y corrección. Posteriormente, si ellos determinan que el prestador de servicio de salud o el servidor público incurrió en alguna de estas faltas, bueno, se tendrá que investigar, se tendrá que establecer a través de los medios de control, a través de los órganos internos de control, si incurren en estas faltas. No sé, su conducta es propia de alguna sanción que establezca esta ley. Hay dos aspectos, dos artículos que quiero poner muy atento a estas faltas, que es el artículo 50, 51 y 52. Nos establece el artículo 50 que incurre en falta administrativa no grave el servidor público que con sus actos u omisiones incumpla o transgreda las obligaciones siguientes. Voy a marcar algunas por resaltar. Cumplir con las funciones, atribuciones y omisiones y comisiones encomendadas, observando su desempeño, disciplina y respeto tanto de las demás servidores públicos a los particulares,
con los que llegare a tratar, en términos que establece el Código de Ética, que es de gran relevancia, la ética médica, y a los que se refiere esta ley. Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegaran a advertir o que puedan constituir faltas administrativas, en términos del artículo 95 de esta ley. Prestar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial. Bueno, esto es otro aspecto también que nos señala esta ley. Colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos que también determina esta ley. Pero sobre todo, aquí es muy importante y a mí me llama la atención que, pues bueno, muchos de los servidores públicos dicen, bueno, ¿cuáles son las faltas administrativas no graves? Bueno, si no cumples con las funciones que aquí lo establece el artículo primero, cumplir las funciones y atribuciones y comisiones encomendadas, observando el desempeño y disciplina y respeto. Bueno, no estoy cumpliendo con estas obligaciones, entonces sí ya estoy incurriendo en una falta. No estoy brindándole el servicio adecuado a los cuales estoy obligado en los servicios de salud, en los hospitales, estoy abandonando al paciente, no estoy dando el servicio al cual estoy obligado, el usuario. Y es una de las finalidades de estas pláticas, de que no se incurran en estas faltas, de que no únicamente el ser servidor público y el tener este cargo y ordenar o tratar o maltratar inclusive a algunos pacientes, pues no pasa nada. No, sí pasa. Aquí están muy claras, está la ley de las faltas administrativas no graves y la ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y municipios. Independientemente de la reglamentación o normatividad que tengan establecida en sus propios hospitales, como lo hemos comentado, la inobservancia a las normas oficiales mexicanas, en todos los aspectos civiles que hemos establecido y que hemos señalado, en los cuales pues puede incurrir y le pueden demandar. Inclusive nosotros en materia administrativa, bueno, que es en la que estamos inmersos, independientemente de que existen los tribunales de justicia administrativa, las contralorías, nosotros como Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, bueno, tratamos de dirimir, como bien lo estableció en un inicio de esta presentación, las controversias de los prestadores de los servicios de salud con los pacientes. Y hacerles hincapié y dejarles muy en claro que como servidores públicos pues deben de acatar a todas las normatividades. ¿Por qué? Porque pueden incurrir en todas estas faltas y deberán ser sancionados. Podrán iniciarles procedimientos cuando así lo amerite y lo establezca la conducta. Pues bueno, se le iniciará y se sancionará ante los órganos internos de control, en su caso, y pueden también ser demandados en diferentes órganos también, como son los de administración de justicia, en este caso los tribunales. También establece aquí unas faltas administrativas graves, pero bueno, propiamente ya se está estableciendo en nuestro artículo 52, cuando es cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, actuar bajo el conflicto de intereses, enriquecimiento ilegítimo, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, obstrucción de la justicia. Estos son algunos aspectos generales que nos establece la materia administrativa, de la cual, bueno, estamos tratando ya aquí al final de nuestra presentación. Y pues se establecen algunas disposiciones administrativas ya cuando se inicia un procedimiento a un servidor público, que es el de investigación. Estos ya son aspectos que estarán a cargo de les repito, de los órganos internos de control y de las faltas administrativas graves y no graves en las que pueden incurrir.
Y estos son aspectos generales, la plática y el interés de este tipo de ponencias es que no las desconozcan, que se acerquen a las guías de práctica clínica, perdón, a las normas oficiales mexicanas, bueno, también a las guías de práctica clínica, que no desconozcan que hay leyes penales, leyes civiles que pueden demandar, que tienen el derecho los pacientes a acudir a estos órganos de administración de justicia, que no pasemos por alto en nuestro ejercicio de la medicina, darla con la mayor eficacia, como se ha repetido en muchas ponencias, con eficacia y eficiencia, con no maleficencia, con muchos aspectos que se ha señalado en muchas pláticas a los servidores, sobre todo los servidores y prestadores de los servicios de salud. Cumplir con nuestra normatividad, que tengamos debidamente acreditados nuestros títulos en el ejercicio de la medicina. En algunas ocasiones, si es importante, nosotros les hacemos recomendaciones, doctor, mire, por favor, actualice, perdió su cédula, su título, pues bueno, repóngala. Si no es de su rama, pues bueno, que tenga el apoyo con otras especialidades. Pues bueno, sería esta nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención. Si tienen alguna duda, con todo gusto estamos para servirles. Y pues, por parte de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico, les damos las gracias a todo nuestro auditorio. Le cedo la palabra a nuestra compañera y licenciada, maestra Janet. Gracias, licenciado. Muchas gracias por esta plática tan interesante del marco jurídico de la práctica médica. Y, licenciado, si me lo permite, tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio y nos comentan que si la certificación también es obligatoria para los médicos generales. La certificación la emiten los colegios. Sin embargo, lo obligatorio obviamente es contar con su título. Eso es lo más importante. Y su cédula profesional. Sí es, y hago hincapié a las especialidades que deben de estar debidamente certificadas. En el área como médico general, bueno, pues sí es suficiente que se tenga el título y la cédula profesional. Sí es importante, si yo soy médico especializado, la certificación. Porque esto qué quiere decir, que estoy certificado, estoy actualizado, tengo mi rama en cirugía general, en pediatría, en ginecología, debidamente certificado por un colegio, por una asociación. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta. ¿Existe alguna compilación de leyes en donde se pueda consultar lo que acaba de exponer? Bueno, hay una página como compilación, bueno, hay compilaciones de leyes, compilaciones fiscales, donde pueden encontrarse algunas leyes administrativas, está el compendio fiscal, el prontuario fiscal, es una compilación. Compilaciones como tal que existan leyes en materia penal, civil o administrativa. Bueno, administrativa hay algunas, en penal y civil, bueno, podrán consultarlas directamente en las páginas. Hay unas páginas como es la página Legistel, en la cual nosotros también consultamos algunas leyes. Hay algunas leyes federales, pero propiamente las leyes del Estado de México pueden consultarlas en Legistel. Gracias, licenciado. Siguiente pregunta. En materia penal, ¿puede ir a la cárcel algún médico por la comisión de algún delito? Bueno, es muy importante esta pregunta, es muy interesante dentro de lo que les acabo de exponer, sobre todo en las penas, y
sanciones en las que puede incurrir el médico. La materia médica es muy importante ponerle en claro que se trata de delitos culposos. Son delitos que no tiene la intención el médico de causarle un daño. En materia penal son delitos de culpa, la responsabilidad. Y obviamente, bueno, se establece en el código cuáles son las penas en las que puede incurrir. Estas normalmente los abogados dicen, bueno, alcanzas fianza, tú podrás seguir tu proceso fuera de la prisión. Hay algunas cuestiones en donde ya el juez establecerá la condena al final. Normalmente dicen, bueno, se conmuta por tanto de multa, porque se le impuso tanto de 2 años de prisión. Bueno, hay aspectos conmutativos también en las penas, que estas, bueno, se establecerán en las sentencias, pero en aspectos generales debemos de tener conciencia de que, bueno, se tratan de delitos culposos, a menos que sí se establezca que hubo una lesión grave y ocasionó la muerte de una persona y fue grave, entonces, bueno, pues sí podrá ir a la cárcel un médico, ¿no? Pero propiamente es... Bien, y por último, licenciado, nos preguntan, en materia civil, ¿qué se puede demandar? Muy interesante también esta pregunta. En la materia civil, ¿qué es lo que perseguimos? Propiamente la reparación del daño, el pago de daños y perjuicios y el pago de pesos. Hay dos aspectos que señalan que se demandan, o acciones más bien, son acciones que se demandan en materia civil, que es la acción de responsabilidad objetiva o subjetiva civil, que como en la materia médica, tratándose de una área legalmente establecida, puedan causarse algunos daños. Y estos ya son materia de otra plática, inclusive de responsabilidad civil, en la cual se están obligados a reparar ese daño, aunque se obre lícitamente. Tengo la obligación de reparar ese daño y bueno, se demanda a través de los tribunales en una vía civil. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos por su ponencia, por dar respuesta a las preguntas de nuestro amable auditorio. Y antes de dar por concluido este día del curso, quiero hacerles una atenta y cordial invitación por parte de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México a nuestro simposio anual que estará llevándose a cabo los días 22 y 23 de septiembre, en donde se tocarán temas de vital y trascendental importancia en el ámbito médico y jurídico para todo el personal de salud, también temas muy interesantes para los estudiantes de las licenciaturas de medicina, odontología y derecho, así que les hacemos una atenta y cordial invitación. Estaremos próximos a compartirles el link en donde usted va a poder realizar su registro y comentarles que nos honrarán con su presencia como ponentes en estos 2 días de simposio el doctor en Derecho Parlamentario, Naim Franco Saucedo, quien es jefe de la Unidad de Difusión de la Cultura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. También contaremos con la grata presencia del doctor Alfredo Vigueras Rendón, quien es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y quien nos estará hablando del tema relación médico-paciente y sus implicaciones bioéticas, entre otros temas que sé que serán de su agrado. A nombre de nuestro comisionado, el doctor Eulalio Francisco López Millán, agradece el favor de su preferencia y su asistencia. Que tengan un extraordinario día. Nos vemos la próxima semana en nuestros cursos.